De lo que no se puede hablar, hay que callar. Lo más difícil de olvidar es aquello que nunca fue dicho. No porque falte lenguaje, sino porque lo no dicho no pertenece al tiempo lineal de la memoria. Permanece suspendido, activo, silencioso. Opera como una sombra que no proyecta forma, pero sí peso. Y ese peso, con los años, se vuelve cuerpo. Hay palabras que no pronunciamos porque no existían aún, o porque nadie nos enseñó a sostenerlas sin rompernos, o porque decirlas habría significado desarmar una identidad que aún necesitábamos para sobrevivir. El silencio, entonces, no fue ausencia, sino estrategia, un refugio, un pacto íntimo con el mundo para seguir funcionando. Pero lo que no se dice no desaparece, se reorganiza, se infiltra en la respiración, en la postura, en la forma de mirar sin mirar. Habita la memoria como una herida sin fecha. Y lo más inquietante, aprende a hablar a través de nosotros sin usar palabras. Lo más difícil de olvidar es aquello que nunca fue dicho, porque nunca fue cerrado, porque no tuvo forma, ni contorno, ni despedida. No fue recuerdo, fue huella, y las huellas no piden permiso para activarse. Vivimos creyendo que olvidar es perder información, pero olvidar, en su forma más profunda, es una defensa del alma frente a lo que no pudo ser integrado. No todo recuerdo puede ser pensado. Algunos solo pueden ser sostenidos por el cuerpo. Allí donde el lenguaje fracasa, aparece el gesto repetido, la reacción automática, la emoción sin origen visible. El cuerpo recuerda lo que la mente aprendió a callar. Hay una memoria que no se archiva, sino que insiste. No como relato, sino como ritmo, como eco, como una tensión que se repite en relaciones, decisiones, deseos. No es pasado, es presente insistente. Y en ese presente, el sujeto cree elegir, cuando en realidad responde. La psicología profunda lo intuyó. Lo reprimido no se disuelve, se transforma, cambia de máscara, se vuelve síntoma, conducta, carácter. Y lo más inquietante no es su presencia, sino su invisibilidad, porque lo que no se nombra gobierna desde la sombra. La conciencia moderna, obsesionada con la claridad y la productividad, teme a estas zonas opacas. Prefiere la explicación rápida, el diagnóstico breve, la narrativa optimista. Pero hay dolores que no quieren ser resueltos, quieren ser escuchados sin ser forzados a tener sentido. El silencio no siempre es vacío. A veces es una acumulación de significado que no encontró forma. Y cuando eso ocurre, el silencio se vuelve un lenguaje propio, un lenguaje que habla a través del cansancio, de la irritabilidad, de la necesidad constante de distracción. La mente huye, pero el cuerpo permanece. El cuerpo nunca huye. Vivimos en una cultura que confunde expresión con liberación. Decir no siempre libera, a veces solo desplaza, porque no todo lo que duele puede ser dicho sin transformar primero el lugar desde donde se dice. El lenguaje puede convertirse en una máscara más, sofisticada, brillante, socialmente aceptada. Una máscara que protege, pero también encierra. La herida no hablada no grita, susurra, y ese susurro se filtra en decisiones que parecen racionales, en elecciones que se repiten con una fidelidad inquietante. Repetimos no porque queramos, sino porque algo en nosotros busca ser visto sin saber cómo mostrarse. El pensamiento moderno ha exaltado la conciencia como centro del ser, pero la conciencia es solo una isla. Bajo ella, un océano de impulsos, memorias,
negaciones y deseos que no piden permiso. Allí vive lo que nunca fue dicho. Allí se organiza la vida mucho antes de que la voluntad intervenga. El silencio interno no es ausencia de ruido, sino acumulación de sentido no resuelto. Y ese sentido presiona, a veces como ansiedad, a veces como apatía, a veces como una necesidad inexplicable de huir de uno mismo. La identidad entonces se convierte en una narración defensiva, una historia coherente que repetimos para no escuchar lo que desborda. Pero toda identidad es también una selección, lo que se muestra y lo que se oculta. La máscara no es mentira, es supervivencia. El problema surge cuando olvidamos que la llevamos puesta. En ese olvido la sombra crece, no como maldad, sino como todo aquello que fue expulsado del relato consciente. La sombra no busca destruir, busca ser integrada. Pero integración no significa comprensión inmediata, significa tolerar la incomodidad de no saber quiénes somos del todo. Lo no dicho se vuelve especialmente potente en una cultura que no tolera el silencio. Pantallas, estímulos, opiniones constantes. La atención fragmentada actúa como anestesia, no para sanar, sino para no sentir. Y sin sentir no hay memoria profunda, solo repetición. La repetición es el idioma del trauma no reconocido, no como evento, sino como estructura. Se repite la relación, el conflicto, la huida, la autoexigencia. Y cada repetición parece nueva, aunque lleva la misma huella. Cambian los rostros, no la escena interna. Pensamos que elegimos, pero muchas veces obedecemos a una fidelidad antigua, una fidelidad a lo que no pudo decirse, a lo que fue demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado confuso. El cuerpo recuerda lo que la mente protege. Hay una sabiduría oscura en ese mecanismo. No todo puede emerger de golpe. La psique dosifica la verdad para no quebrarse. Pero cuando el silencio se vuelve permanente, la vida se vuelve estrecha, se vive a medias, se ama con reservas, se desea con culpa. La cultura contemporánea promete autenticidad, pero castiga la lentitud necesaria para alcanzarla. Quiere verdades inmediatas, identidades claras, relatos vendibles. En ese ruido, lo no dicho se retrae aún más, se vuelve clandestino, y desde allí, gobierna. El verdadero trabajo interior no consiste en hablar más, sino en escuchar mejor. Escuchar lo que incomoda, lo que no tiene forma, lo que aparece como resistencia, como cansancio sin causa, como tristeza sin historia. Escuchar sin traducir inmediatamente, sin domesticar. Hay un punto en el que el silencio deja de ser enemigo y se convierte en umbral, no para ser cruzado con fuerza, sino con presencia. Porque lo que nunca fue dicho no pide explicación, pide espacio. Un espacio donde pueda existir sin ser corregido. La atención profunda, esa forma de mirar sin apropiarse, permite que lo no dicho comience a respirar, no como revelación súbita, sino como desplazamiento sutil. Algo se afloja, algo deja de exigir repetición. Entonces la memoria cambia de textura, ya no aprieta, acompaña. No impone imágenes, sino comprensión silenciosa. Y en ese punto, el cuerpo deja de cargar solo. La herida ya no dirige desde la sombra, se vuelve parte del mapa. La vida moderna teme ese proceso porque no produce resultados inmediatos. No se puede medir, no se puede optimizar. Pero es allí donde la identidad deja de ser una máscara y comienza a ser una presencia. Lo más difícil de olvidar es aquello que nunca fue dicho, porque sigue vivo. No como recuerdo, sino como forma de estar en el mundo. Y solo cuando se le concede atención, no juicio, no prisa, comienza a transformarse. No se trata de hablar más, sino de escuchar más hondo, de permitir que el silencio revele su arquitectura, de aceptar que no todo debe ser resuelto, pero sí habitado. En ese habitar, algo se reconcilia.
no porque se entienda, sino porque ya no necesita esconderse. Y cuando lo oculto deja de huir, la repetición pierde su fuerza. El eco se disuelve, la herida deja de gobernar. Entonces, por primera vez, el silencio no pesa, acompaña. Y en ese acompañar, algo esencial vuelve a casa.